Ok, bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, repertorio de Fáctico Periodismo Digital. Estamos con unos invitados muy especiales en un momento también muy especial. ¿Por qué especial? Porque están montando una sala, una sala de Lina con piezas de antes de Cristo, el preclásico creo todavía. Y bueno, tenemos al coordinador del Museo de Tapachula. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. Y tenemos a un compañero ya de hace un tiempo, Luis Sáenz, es profesor, egresado de la ENA, de Etnohistoria, ha trabajado para el INA, bueno, tiene toda una trayectoria. Y hoy nos tocó que nos ayudara en el museo con el guión museográfico, con todos los datos de estas piezas. Y bueno, bienvenido Luis. Muchas gracias, Cristian, por la invitación. Y un agradecimiento aquí a que me invitaron a hacer el trabajo realmente para el museo. Bueno, un poco interesante la exposición porque tenemos piezas que son de antes de Cristo, son de Izapa, colindan con Tapachula, estamos en Tuxtla Chico, me parece que son las piezas. Son piezas, la mayoría son originales, o sea, estamos hablando de un manejo muy delicado. Vino hasta la Sedena, creo, o la Guardia Nacional, no sé, resguardando las piezas. ¿Nos podrías hablar un poquito, Luis, cómo se van a presentar estas piezas, de dónde vienen, cuál es lo especial de esta exposición? Claro que sí. Mira, para empezar, pues las piezas son originarias del sitio de Izapa. Izapa se encuentra en una zona fronteriza entre Chiapas y Guatemala, que pues realmente en su temporalidad del 1500 antes de Cristo, pues realmente no existían estas fronteras en las cuales nosotros conceptualizamos hoy día, ¿no? Entonces, en aquel entonces, pues era un territorio cultural que se distinguía porque hablaban un idioma particularmente. Entonces es un corredor que hay desde Izapa hacia lo que es Iglesia Vieja, que se encuentra en Arriaga, que están interconectados tanto comercialmente como culturalmente. Estas piezas originalmente son parte de diferentes trabajos de investigación arqueológica que se han realizado desde la década del 60 más o menos, con trabajos que iniciaron la Fundación de la Arqueología del Nuevo Mundo, y posteriormente fueron otros arqueólogos que fueron viniendo y actualizando la información para ir haciendo como la catalogación y la enumeración de los diferentes piezas arqueológicas, tal cual, ¿no? Y pues están divididas cronológicamente por sus etapas de desarrollo, ya que pues pensamos justamente en las etapas cronológicas que nos otorgan los arqueólogos, con las cuales nosotros podemos distinguir procesos de desarrollo dentro de la sociedad que estuvo en Izapa en su momento. Tenemos piezas del preclásico, del protoclásico, del clásico medio, el clásico temprano también. Tenemos piezas del posclásico, y justamente están divididas en estas temporalidades porque permite no solamente identificarlas, también nos permite saber qué alcances culturales y qué alcances arquitectónicos, cerámicos, tecnológicos llegaron a tener estas diferentes sociedades. Entonces, por eso mismo estamos dividiendo de esta forma las piezas arqueológicas, para poder ir denotando una historia. Me habías comentado que al parecer los olmecas no son la cultura más antigua como se decía en las escuelas, que estamos hablando de culturas o de civilizaciones que son casi las primeras que se ven en este México contemporáneo, territorialmente como lo conocemos, pero como en esos territorios son como las primeras civilizaciones que los arqueólogos han descubierto. ¿No? Exactamente. Lamentablemente, los primeros estudios arqueológicos que se van a estar dando en México pues son para Teotihuacán y territorios como la zona de Tabasco, porque fueron zonas donde se encontraron
piezas monumentales, también se les llama megalíticas, porque las piezas megalíticas pues tienen un tamaño arriba de 5 o 8 toneladas, son enormes pues las piedras. Y lo particular es de que eso se creyó que como eran las piedras o las piezas más antiguas encontradas en ese momento, pues se dijo que ahí estaba la cultura madre de todas las sociedades. Pero diversos estudios arqueológicos están demostrando lo contrario, que al parecer el inicio de la sociedad mesoamericana como se conoce, de la época prehispánica, inicia en la zona del Soconusco. Incluso Iglesia Vieja e Izapa tienen cronologías muy antiguas con las cuales se puede datar mucho antes al territorio olmeca. Se puede decir que Iglesia Vieja e Izapa están interconectadas para el 1500 a.C., 1600 más o menos. Siempre es más o menos 100 años, es lo que nos da el carbono 14. Entonces, en esta relación de la cronología, van a bajar en diferentes grupos de contacto hacia la zona de Chiapa de Corzo, y Chiapa de Corzo en su primera etapa de desarrollo arqueológico pues tiene una construcción pues más o menos en el 1200, 1250 antes de Cristo, y es la misma temporalidad que se está fundando Tres Zapotes en Tabasco. Entonces Chiapa de Corzo en su primera etapa arqueológica pues también está casi a la misma temporalidad que este territorio olmeca, y por ello mismo se está tratando de empezar a cambiar esta cuestión de la historia que se ha venido contando en las diferentes escuelas, porque es una historia oficial, ¿no? Pero pues bueno, es difícil todavía. Maestro Francisco, yo sé que ya ha montado alguna obra aquí en el museo que tiene que ver con arqueología, con civilizaciones prehispánicas. Incluso creo que ya trabajó con algún arqueólogo que hasta aquí trajeron una pieza, ¿no? En el Parque Central. No sé cómo nos puede ir contando los antecedentes de este tipo de exposiciones. Bien, comenzamos con que estamos en una sala de exposición temporal, es la sala de exposición temporal número 2, de hecho, del museo, y se hizo el primer vínculo con el museo del Soconusco, que está aquí abajo, el Museo Antropológico del Soconusco, Arqueológico del Soconusco, perdón, y ahí fue un primer contacto con una exposición que se llamó 3000 años de urbanismo mexicano, arqueología del espacio y del tiempo, que nos trajo el doctor Juan Yadeum, el arqueólogo, y eran maquetas precisamente de los sitios arqueológicos y de pirámides y a lo largo de todo el país, y la convergencia con las estrellas y algunas constelaciones y cómo ha ido evolucionando la mancha urbana del Estado de México, y pues todo va en un ciclo que se repite a lo largo de los años, de los siglos. Entonces ahí es el primer contacto que tenemos con una exposición arqueológica, y a su vez él trajo algunas reproducciones de algunas imágenes. Nos trajo también la de Xochitl, que es el señor del universo nocturno, que estuvo en tamaño natural expuesto en el Parque Central. Como media tonelada pesaba, ¿no? Sí, más o menos, sí. Sí, era bastante pesado, pues era una reproducción en piedra, en cemento, era bastante pesada. Y aquí tuvimos una más chica, exhibida aquí en la sala. Entonces, pues fue un inicio o un reinicio de una exposición arqueológica aquí en la ciudad, y pues ese es el antecedente que tenemos. Y los nuevos retos con esta exposición, porque yo creo que es muy diferente manejar piezas originales que manejar réplicas, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, esta exposición se hace bajo todas las recomendaciones, lineamientos del INAH. Los profesionales son los que ahora sí que tocan y mueven las piezas. Ya nada más aquí
con el etnohistoriador Luis Sáenz nos ayudó a desarrollar el guión museográfico, y pues ahora sí que es un trabajo en conjunto para poder llevarlo a cabo. Yo me quedé con la duda, Luis. Me hablabas de las piezas en general de Lina, ¿no? Todo esto, estamos hablando de una periodicidad del preclásico, lo que estamos exponiendo ahorita de estas piezas de Izapa en el Museo de Tapachula. No solamente es una sola temporalidad, tenemos piezas de las diferentes temporalidades cronológicas que están marcadas para el desarrollo de Izapa. Izapa está en diferentes épocas presente dentro de lo que es la construcción de Mesoamérica. Se puede hablar prácticamente que para la cultura maya, las bases cosmogónicas de esta sociedad pues están aquí en Izapa, porque aquí se encuentra la estela del árbol de la vida y también se encuentra la estela del inicio de la cuenta. Entonces estas estelas van a marcar ciertos procesos dentro del Popol Vuh, que el Popol Vuh es un texto pues dinástico, donde van a venir los mitos creacionistas de los mayas. Sin embargo, sus bases fundamentales no son mayas, son zoques. Entonces eso es algo muy curioso. Y entonces aquí Izapa, en este proceso de desarrollo y en el mismo montaje de la exposición, estamos dividiendo. Tenemos piezas del preclásico, del clásico, del posclásico, como los 3 puntos de eje de desarrollo social y cultural de todo Izapa. Sin embargo, también se están acompañando con cuestiones un poco de imágenes en la cuestión de lo que son las estelas, lo que son el monolito justamente que tenemos aquí atrás, que nos acompaña. Esta es una réplica y que es un jaguar, justamente la representación, y que tiene esta representación está datada a un señorío que es importante para el desarrollo de Izapa. Entonces cada una de estas piezas está acentuada cronológicamente para que pueda ser distinguida con el proceso del desarrollo arqueológico o arquitectónico del mismo lugar, ¿no? ¿Qué sucede con Izapa en los registros? Generalmente vamos a la Ciudad de México, a Yucatán, y encontramos estas grandes edificaciones, ¿no? Pirámides, pues los mismos, la obra monumental, ¿no? Pero realmente en estas periferias entre Tapachula y Tuxtla Chico, Izapa no es tan impresionante como sería ir a otro lugar. No están estas pirámides completas, son como montículos, porque en algunos lados se puede encontrar estas edificaciones tan completas, tan preservadas, y en otros lugares pues parecen ya destruidos, ¿no? Bueno, no es que parezcan destruidos, sino que el mismo proceso de los desarrollos sociales y las migraciones son las que van a marcar ese proceso de crecimiento. Esto de hacer toda la construcción arquitectónica y hacer una mega construcción tipo Chichén Itzá o tipo Teotihuacán, pues realmente va a depender de la cantidad de población y de la capacidad de desarrollo que ellos están teniendo. Izapa particularmente pareciera que no tuviera nada importante. Sin embargo, si uno observa el juego de pelota, que ya se han hecho estudios arqueoastronómicos en este sitio, justamente está datando procesos del movimiento del Sol. O sea, aquí estamos también viendo que los resultados de diferentes estudios van a marcar un proceso de observación del cambio del clima, del ciclo del año, de los cambios de estaciones. Entonces, aquí estamos viendo el principio de un posible calendario. Y pues bueno, eso es un elemento importante que casi no se menciona, que aquí es uno de los primeros sitios arqueológicos que hay de todo Mesoamérica con estos elementos.
Fíjate que con el maestro Francisco estuvimos trabajando en una exposición de Tapachula, invitamos a algunos artistas y uno de los grandes muralistas de este periodo posterior a Alfaro Siqueiros es Enrique Estrada, es tapachulteco y nos envió, bueno, él ya es una persona muy adulta y nos envió una pieza pues que ya no es una pintura, sino una fotografía pues con muchas referencias mayas y teníamos este problema de conectar. No sé si recuerda que fue muy complejo porque no vinculábamos Izapa con lo maya, pero al parecer hay como una nueva línea de investigación donde se vincula directamente Izapa con desarrollos en la simbología y en las estelas del desarrollo maya. ¿Cómo ves tú esto? ¿Sí es correcto? ¿Va por ahí o parece que sí, está desaventurado? Claro, pues es lo que te comentaba, justamente las bases de Popol Vuh, pues aquí están parte de estas bases mesoamericanas. Aparte de eso, Izapa era como un punto de comercio y de intercambio entre diferentes grupos poblacionales. Entonces podremos estar hablando de algunos grupos premayas o protomayas que están en la zona de Guatemala y que están comercializando obsidiana hacia esta región y que están llevando hacia la zona de Chiapa de Corzo y que esta obsidiana se está comercializando porque incluso de Mesoamérica se conocen nada más 2 minas de obsidiana. Una está siendo controlada por los toltecas, que posteriormente al paso de los siglos pasa a ser parte del dominio mexica, y la otra es propiedad, fue explotada por los mismos mayas. Entonces son los 2 centros mineros de obsidiana que se están comercializando en diferentes puntos y que se están llevando entre correlación de comercio. Claro, que si nosotros empezamos a hablar sobre ya un poco más de la historia maya, podemos ver que hay contacto entre Teotihuacán, Tikal, tenemos contacto entre los mexicas y el soconusco. Justamente la palabra soconusco es una palabra náhuatl, no es una palabra ni zoque ni indígena de esta región, ¿sí? Y que realmente tiene que ver con una connotación de un nopal agrio. Ok. Maestro Francisco, ¿qué pasa si se le cae una pieza ahorita? El manejo, yo creo que hay una responsabilidad muy grande ahí, ¿no? Sí, claro, por eso te comentaba que ahora sí que fue un trabajo en conjunto, bueno, es un trabajo en conjunto con Ayuntamiento Municipal, que siempre nos ha dado todas las facilidades para poder exhibir contenido nuevo, el INA y pues sus arqueólogos, que son los profesionales que manejan los contenidos específicamente originales. Entonces, pues se tienen todos los cuidados haz de cuenta que como en un laboratorio, guantes, bata y todo para poderlas colocar y se encierran en los capelos y ya están listas para poder ser exhibidas y apreciadas por el público. Es como montar, ahorita que montó la obra de Akio, de este pintor, o es más complejo esto. Bueno, quizá es más complejo por el tema de la periodicidad de los tiempos de estos periodos del preclásico y postclásico, pero pues aquí el especialista es el que sabe realmente, Luis. Y bueno, con Akio pues es una cuestión más de pintura y de arte que ahora sí que es más el fuerte. Sí. O sea, ¿se le podrá llamar curaduría a lo que estamos haciendo aquí, o la curaduría solo es para estas obras de arte en el caso del acomodo de las piezas arqueológicas? No, claro que sí, haz de cuenta que es lo mismo, es un guión museográfico que se tiene que desarrollar porque lleva una línea de tiempo y generalmente, y lo digo desde mi perspectiva y lo que tal vez mucha gente piensa, que los museos arqueológicos tienden a ser más aburridos quizá que un museo de arte contemporáneo o un museo de otras variedades. Entonces, pues es trabajo del guión museográfico hacerlo atractivo y a la vez pues digerible para todo tipo de público, porque aquí recuerda que es un museo de corte regional y viene todo tipo, viene toda la familia.
Entonces tiene que ser atractivo y al mismo tiempo pues dar ese aporte educativo y cultural que se busca con este tipo de exposiciones. Ok, me parece importante porque no hay mucho escrito sobre Soconusco, ¿no? Tiene una historia. Bueno, yo me iba un poquito a la independencia de Tapachula y esta historia que tuvieron de neutralidad, pero todavía más atrás encontramos una historia un poco obscurecida en los libros de texto por los olmecas y esto que nos comentabas. Entonces, pues estas guiones museográficos son interesantes. ¿Cómo se planeó este guión, Luis, para ser atractivo para la población y para los niños? Y ya ves que viene de todo un poco, ¿no? Bueno, primero, cuando se me hizo la solicitud, y pues realmente sí agradezco que me hayan tomado en cuenta para hacer este trabajo, pues por el corto tiempo que tenía para realizar todo este trabajo, yo me acerqué a 2 exalumnos míos y una ex compañera de trabajo. Ella es arqueóloga y los 2 exalumnos son egresados de lenguas con enfoque turístico y que están haciendo trabajos similares de su tesis, pero sobre estudios mayas. Y yo les planteé, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Entonces, una vez que yo les planteo esto, les agarro los 4 o 5 textos que hay publicados sobre toda la zona del Soconusco y empezamos a hacer entre las primeras 3 personas, que es los 2 ex estudiantes y conmigo, empezamos a hacer el corte histórico de toda la información. Una vez que tuvimos todo el corte histórico, se diseñó lo que es propuesta de líneas del tiempo y se diseñó justamente el primer guión museográfico. Y ya cuando le solicito a la arqueóloga que su colaboración, le digo que pues que necesito que me revise la información, que si hay algún detalle, porque pues los arqueólogos tienen mayor practicidad en ciertos datos sobre el manejo de las piezas arqueológicas. Entonces me hace las correcciones necesarias, en donde pues por simplicidad, pues por ser un historiador, a mí se me van las cosas, ¿no? Y ya justamente una vez cumplido el tiempo que me dieron para la entrega, envié el primer borrador, que fue casi una semana y media lo que me dieron de tiempo. Y bueno, justamente cuando empecé a visualizar esto, yo lo visualizo a partir de la experiencia que realicé en el INA de estar revisando los guiones museográficos del Centro INA Chiapas, el Museo Regional, y me percato que siempre los museos históricos o arqueológicos sí tienen muchas piezas, todos están saturados de piezas y son visuales, pero con mucho contenido, mucha información. Y entonces aquí el punto es, reducimos la saturación de las piezas en un solo espacio, ampliamos esa cuestión de que haya pocas piezas en cada una de las mamparas y dentro de los muebles, y aparte de eso, que la información sea la consistente. Está diseñado de tal forma que sea consistente y que ayude a contextualizar la pieza, porque ese es uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos, que justamente prácticamente la exposición ya estaban las piezas dadas y no había un guión museográfico, entonces se tuvo que adaptar el guión museográfico a las piezas que habían presentes y a contextualizar las piezas en el proceso histórico que están desarrolladas cada grupo de piezas. Por eso están divididas cronológicamente estas piezas. Y pues realmente me gustaría agradecer a los compañeros y les hago mención. No, pues este museo ha enfrentado múltiples retos y ahorita que estabas comentando esto me llegó a la mente un recuerdo de un evento que quisiera preguntarte para que nos expliques esto. Hay un hábito, ¿no? De personas que de pronto cuando dices es que la civilización maya existió en tal lugar, ¿no? Y de pronto te dicen
no, ¿por qué los matas? ¿No? Los mayas están entre nosotros, existen aquí. Realmente pues, se puede decir que o sea, estas civilizaciones ya terminaron, o todavía hay gente maya entre nosotros caminando en esta actualidad. Lamentablemente, la etapa de la conquista de Mesoamérica por parte de los hispanos hizo que el 98% de la población indígena desapareciera. Claro, no desaparecieron de la noche a la mañana. Entre el siglo XVI y el siglo XVII hubieron enfermedades que también desde la lengua náhuatl se le llama cocolitzin, y que todas estas enfermedades fueron matando a estas poblaciones indígenas originales. Y lo que vino pasando aquí es de que los que iban resistiendo a las enfermedades para subsistir, pues se mezclaban con los negros o los esclavos traídos por los hispanos, o las mezclas con los hispanos, y realmente lo que tenemos en la actualidad pues somos grupos de descendientes de mestizos y de castizos y de todas estas mezclas raciales que van a haber durante la etapa colonial. Que nosotros hablemos de una raza pura y casta de sangre y que son los originarios es prácticamente imposible. ¿Sí? Prácticamente imposible en Mesoamérica, porque prácticamente todos se mezclaron. Somos descendientes del mestizaje, tanto las personas que vivimos en las ciudades como los que llamamos indígenas. Nada más que estos indígenas, pues a pesar de sus mezclas raciales, ellos lograron con el paso del tiempo mantener variantes de los idiomas, y de estas variantes de los idiomas es que se les ha nombrado como indígenas y se les ha dado la categoría de los descendientes históricos de estas poblaciones. Pero por ejemplo los mayas, que se les llaman mayas lacandones, no son mayas lacandones originarios de la zona de Najá y la zona Chol. ¿Sí? Los choles sí son descendientes de su región. Los lacandones son una migración de 1777 de la zona de la península de Yucatán, que migraron a la zona sur y llegaron hasta esta región a esconderse. ¿Por qué? Porque había una cacería de estos indígenas que se huían de las haciendas, y pues en esas cacerías buscaban a los indios huidos, y son de estos grupos de indios huidos. Incluso por ahí hay unos textos que se han publicado que ellos se autodenominan como los caribes, y los caribes son un grupo poblacional racial que se va a desarrollar justamente en la zona caribeña, y pues son grupos distintos culturalmente hablando. Pero por ejemplo, ya viendo cuestiones como por ejemplo los choles o los mam, sí son descendientes de estos grupos mayas prehispánicos, pero entremezclados con todos los procesos sociales y culturales que sucedieron durante la etapa colonial. Sí son y no son los originales descendientes. Sí. Ok. Se podría decir que fue una política cultural que ha estado utilizando ciertos medios de comunicación como para hacer esta atracción al turismo, pero pues realmente esto ha perjudicado en crear mitos que no que nos dejan este tipo de afirmaciones que pues son falsas, ¿no? Qué bueno que nos aclaras esto. Y bueno, al fin haciendo podcast con las complicaciones de Tapachula, déjenme comentarles que Tapachula es un lugar de mucho flujo migratorio. Aquí hay gente de muchísimas nacionalidades, muchas culturas, muchas expresiones diferentes. Y bueno, se nos cuela de pronto el audio, ¿no? de algunos eventos que hay en la plaza, pero yo creo que eso le da vida al podcast. Migraciones de Haití, actualmente de Venezuela, migraciones desde los años finales de los 90, Honduras, El Salvador. ¿Cómo afrontas el reto de tener un museo con toda esta gama? Porque en la teoría de los museos se habla de la ciudadanía. ¿Y qué clase de ciudadanía te estás enfrentando aquí? Pues es impresionante. Bueno, como tú bien lo dijiste, ya es una cuestión de todos los días. Entonces,
nos vamos adaptando. Incluso el centro de la ciudad, que antes era el centro económico de la ciudad, se ha ido adaptando a todos estos cambios. Ahorita incluso tanto de forma, por ejemplo, en los comercios, que ya hay ahora comercios dirigidos a esa población migrante, de comida, de vestuario, etcétera, de ropa. Entonces, pues creo que también el museo ha tenido que mediar en ese aspecto. No dejamos de tener visitantes locales, visitantes extranjeros, o que no son de Tapachula, pero sí de otros estados de la República. Así como tenemos también nuestros momentos de visitantes extranjeros de Guatemala, por ejemplo, los fines de semana, que son los que ya habíamos platicado, que hay más visitas de ese lado. También, pues, cuando hay algo nuevo, pues tenemos un flujo parejo de visitantes de todo, y luego ya va bajando, ¿no? Como que también hay preferencias con nuestras salas, con la de la UNICEF que tenemos aquí al lado, que es otra de nuestras salas temporales. Pues hemos tenido más visitas de Centroamérica que de otros lugares, y ha tenido bastante más punch, digamos, en ese aspecto. Luis, te quería preguntar, generalmente en San Cristóbal hay como toda esta cultura de lo indígena, de la gente que habla tzotzil, celtal, lenguas, hay toda una infraestructura. ¿Por qué Soconusco no tiene o sea, aunque sí tiene, pero no se explota esta parte de lo indígena, de la gente que maneja el lenguaje, que las vestimentas tradicionales? O sea, no es un común ver esto en Soconusco. Pues mira, yo creo que podríamos visualizar diferentes movimientos durante década del 30, 40, 50, que los primeros grupos de estudios pro-indígenas llegaron a esa región. Pues, por ejemplo, el INI, que es el Instituto Nacional Indigenista, donde llegó originalmente a instalarse, fue a San Cristóbal de las Casas. ¿Por qué? Porque buscaban esa idealización del indígena a partir de las políticas paternalistas mexicanas que existían. Entonces buscaban ese idealismo de, ay, mira qué bonito el indígena, cómo se viste con estas ropas tan tradicionales. Sin embargo, pues es una cuestión muy clasista lo que ellos llegaron a hacer, y en su proceso de desarrollo fueron enfocando ahí ese tipo de políticas públicas hacia el pro del indígena, abandonando otras regiones del estado. Y claro, el Soconusco, pues una de sus limitantes es de que ya no tiene así como tal un idioma que yo sepa, un idioma distinto al hispano o al español que se esté hablando en esta región, en toda esta región cultural. Sin embargo, en la zona de los Altos, como sí hay ese auge, entonces San Cristóbal es como se volvió un centro rector del control de estos grupos, de manejo de la cultura. Entonces estos grupos pues llegan a San Cristóbal, instauran nuevos procesos de investigación, instauran espacios académicos y se van apropiando de estos lugares. Y justamente es ahí porque el clima es agradable, el espacio es colonial, aparte de que es un punto de convergencia cultural, de intercambio, pues como está todo cómodamente, pues es más fácil llevar a cabo diferentes procesos. Sí. Claro, la zona de los Altos, pues San Cristóbal particularmente, tiene prácticamente toda la orilla, fue fundada por expulsiones de indios. Pues dice que seguimos en un turismo clasista que sigue llegando a esta zona, pues que ya estaba con estas construcciones coloniales, y olvidamos todas las demás oportunidades como la que estamos presentando ahora, ¿no? Esta de Izapa, pues que tiene muchísimo atractivo, y creo que hay un poco de MAM, ¿no? Aquí, pero no es tan marcado.
No, bueno, lo que yo he podido constatar son grupos, como bien lo dice Luis, o sea, todo se ha hecho ya al tema político y son grupos también muy cerrados. Hay también personajes que no son, o tal vez ni siquiera hablan la lengua man, pero se visten con toda la indumentaria, incluso, y quien no sabe, pues sí, te apantalla, ¿no? Y cuando puedes ver a las personas que realmente, pues, hablan la lengua, y hay una diferencia muy grande. Aquí hemos hecho en la Dirección de Cultura y la Secretaría de Educación y Cultura eventos donde han participado personajes hablantes de la lengua mam, los tatas, y pues hemos visto de todo. Yo un poco alarmado de algunos periodistas, investigadores que dicen que en Tapachula no hay cultura, que es una ciudad fea. Me asombra que digan esto. Son estas exposiciones. Maestro, creo que usted tiene añísimos aquí en talleres. Ayer estuve con una chelista, porque estos podcasts van a salir en febrero o marzo, que ha ganado concursos internacionales, que salió de Tapachula, el maestro Enrique Estrada, los murales de Patricia Mota Bravo, el mismo Izapa. Bueno, hay los museos, creo que hay toda una gama de cultura. ¿A qué se deberá que la gente niega la cultura que hay en Tapachula? Porque es enorme lo que hay aquí. Bueno, realmente no creo que sea la gente, más que nada son los grupos políticos que generalmente, y se ha visto digamos de forma tradicional ya, de que una administración antagonista al grupo político anterior trata de ocultar todos los logros, quizá ya tanto culturales como de infraestructura, etcétera, o sociales, y así sucesivamente. Entonces se manejan las plataformas digitales, los medios de comunicación, pues ahora sí que a favor de un grupo o de otro. Entonces no permite una visión clara de lo que realmente hay en materia cultural en la ciudad. Como bien dices, hay muchas cosas que ver, incluso que disfrutar, y incluso hay gente que no sabe que hay un museo de Tapachula, así que el MUTAP está abierto. Se quedan con la idea de que hubo un museo aquí, por aquí, pues, y ya. Y incluso la semana pasada pude platicar con unas personas que dijeron que habían venido al antiguo Palacio Municipal, porque sépanse que el Museo de Tapachula está en el antiguo Palacio Municipal de Tapachula, cuando era Centro Cultural o Casa de Cultura, hace más de 10 años. Entonces, ese tipo de desinformación, o ese tipo de forma de inclinar la balanza mediática hacia un lado u otro, pues es lo que provoca esta desinformación, este ocultamiento de lo que realmente hay. Y ahorita que hablas del museo, que antes era Presidencia, en 1930 me parece se inaugura, pues yo creo que ha sido a muchos museos donde se empieza a hacer exposición, que ya están a modo, ¿no? Pero llegaste a un edificio del INBA, ¿no? Del INBA, que tiene ciertas particularidades que no puedes perforar, tocar, hacer. Hay como muchas cosas, porque esto es patrimonio histórico también. ¿Cuál fue el reto de hacer una museografía arqueológica en un espacio que no te ayuda mucho, ¿no? Bueno, es patrimonio artístico. Entonces, como patrimonio artístico, tiene una regulación formal. No se puede hacer ningún tipo de modificación a los muros originales de la construcción. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es ir haciendo adaptaciones a la misma exposición. No podemos subir aquí estelas porque no las tenemos, y aparte que serían demasiado pesadas y pueden dañar la duela o pueden dañar la misma estructura, porque estamos hablando de piedras de más de 1 tonelada de peso. Entonces, lo que se puede hacer aquí pues es ir buscando pues otros productos con los cuales se puedan pegar directamente paredes, pero que no dañen la pared tal cual, no perforar la pared, ¿sí? Y pues la exposición prácticamente está quedando sobre muebles, porque la mayoría son vasijas, son platos, son ollas,
tenemos un florero bueno, está determinado como un florero, pero realmente los arqueólogos todavía no han determinado para qué se usaba esa pieza, y pues en algunos inventarios aparece como florero y en otros aparece como inciensario. Entonces pues ese es el problema, ¿no? Que todavía están en procesos de investigación todas estas piezas que se van a exponer, y pues sí hay buenos incenciarios, y esos incenciarios pues algunos ya que están marcados, que se les llama incenciarios zoomórficos, porque ya tienen formas de animales o tienen formas de seres ancestrales para los antiguos pobladores, que van a representar parte de van a ser parte de esta representación simbólica sagrada. Entonces tenemos diferentes elementos dentro de la exposición que van a estar sobre los mismos muebles. Para cerrar, yo les quiero hacer una pregunta controversial. Luis Sáenz, como estudiando historia, como museógrafo, con esta experiencia con las piezas arqueológicas de Chiapas, de Soconusco, maestro Francisco, pues con toda esta trayectoria dirigiendo el Museo de Tapachula, que se ha enfrentado a 1000 cosas, hay un debate fuerte sobre los nuevos movimientos sociales, que hablo desde el fundamentalismo islámico hasta el feminismo, hasta el indigenismo, diferentes grupos que llegan a expresarse. De ustedes recordarán las piezas de Mesopotamia que el talibán destruyó, recordarán también, bueno, creo que aquí en Tapachula, cuando se armó la marcha feminista, nos rayaron una pieza arqueológica 1 a 1 en tamaño real. ¿Cuál es su postura sobre el daño al patrimonio histórico, al patrimonio cultural, al patrimonio arqueológico, justificándola con ideologías diversas de estos movimientos sociales? No sé quién quiera comenzar para cerrar. Bien, me voy a atrever yo porque acabo precisamente de presenciar una charla al respecto. Hay los movimientos actuales, bueno, los movimientos feministas o los movimientos de pro aborto o cualquier tema que tenga que ver con la nueva inclusión, por ejemplo, hasta hablar con la letra E, pues realmente tienen un trasfondo muy distinto a lo que quizá los participantes, y me estoy viendo bastante arriesgado, que los participantes realmente creen. Entonces, creo yo que, y es mi particular opinión, que al considerar una persona provida, supongo que ningún objeto inanimado pueda compararse tal vez con la vida o la salud de una persona. Entonces, o incluso de un animalito, claro, pues una vida es una vida. Entonces, las cosas se pueden restaurar, es mi postura, y lo he presenciado, lo he visto, lo he hecho, he participado en restauraciones. Entonces, creo que esos temas de estos fenómenos sociales pues deben ir quizá más allá o ser revisados más allá, al menos desde este punto de vista, es lo que yo creo. Ok, Luis, ¿cómo lo ves? Pues es que aquí hay una cuestión de aceptación de las culturas, de las políticas públicas, ¿no? Y a partir de eso pues va a depender de cada espacio. Se dio, no recuerdo bien si es en Inglaterra o en Francia, de que un par de chicas por parte de su movimiento ideológico dañaron una pintura invaluable, única, y entonces fueron arrestadas y fueron multadas por la cantidad para restaurar la pieza que dañaron, ¿no? Entonces esto depende justamente del país donde esté sucediendo. En México se han presentado muchos casos de destrucción de propiedad privada y que cada propietario pues tiene que hacer su proceso legal para hacer la restauración de sus daños afectados.
y que tiene que buscar pues quiénes fueron los culpables. Ya dentro de lo particular, pues mira, dañar un monumento histórico que es bien inmueble, pues realmente no le va a afectar en nada que lo pinten o que le quieran romper los vidrios, a menos que sean vitrales, porque los vitrales ya son más difíciles de restaurar, ¿no? Pues, como dice aquí el licenciado Francisco, son posibles de reparación, de restauración, y no pasa absolutamente nada. Si llega a ser una pieza invaluable, pues, y si tienen el culpable, pues realmente proceder conforme a la ley, ¿no? Y ya pues son movimientos sociales, y todos los movimientos sociales van a ejercer violencia sobre diferentes entornos, tanto físico como espaciales. Y entonces esta violencia pues es normal, es parte de infundir la aceptación para promoverse e imponerse dentro de las nuevas políticas públicas y que sean aceptados por el resto de la población. Y pues realmente, pues no sé, no pasa nada por las afectaciones. Se pueden restaurar siempre y cuando no sean piezas invaluables. Bueno, interesante postura, no la esperaba. Pero muchísimas gracias para Fáctico Periodismo Digital, y quedan pendiente ahí el tema de los documentos históricos, porque yo sí no estoy tan a favor. Pásenla muy bien. Gracias por la invitación.